make me move, you make me dance, Hola, 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 ¿cómo están amigos, amigas? Tengan ustedes buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a una semana más aquí a nuestro programa semanal Fútbol Sin Límites desde la cabina de Cuxibamba Estéreo, tan original como su nombre, y este no es un programa cualquiera. Hoy estamos 27 de diciembre, estamos a pocos días de finalizar el año 2025, este es nuestro último programa del año, el final de temporada, y tenemos la mejor información con el resumen completo de lo que sucedió en la última jornada de la Liga Pro del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, y estaremos haciendo un repaso de lo más destacado, de lo más importante que hemos visto a lo largo de este presente año que está a pocos días de culminarse. El día miércoles estaremos dándole el inicio 12 de la noche a un nuevo año 2026, pero nosotros aquí desde nuestra cabina vamos a comentar, a repasar con ustedes lo mejor, lo más destacado, lo más importante que nos ha dejado este año 2025, que se ha caracterizado por ser un año con muchas sorpresas, en donde muchos equipos, ya sea a nivel nacional e internacional, han conquistado sus primeros títulos. Disfrutamos, nos maravillamos con el Mundial de Clubes, este formato ambientado de lo que es en las selecciones nacionales, ahora con clubes de todos los países, al menos de los que tienen mayor competitividad, y la verdad no nos decepcionó en lo más mínimo. Y el campeonato ecuatoriano, que también estuvo marcado de polémicas, sobre todo por el tema del arbitraje y sobre todo en la dirigencia, al ámbito empresarial, en el ámbito gerencial de muchos equipos históricos del Ecuador que han tenido un rendimiento, podríamos decirlo, pésimo, un rendimiento que no era lo esperado, sobre todo uno en especial que muchos fanáticos seguramente ya saben de quién se trata. Pero antes de ello vamos a repasar qué fue lo que nos dejó la última jornada, porque si lo recordamos muy bien, se estaba disputando los cupos de Sudamericana y de Copa Libertadores, los últimos cupos, ya que de por sí equipos como Independiente del Valle, la Universidad Católica ya confirmaron sus puestos como parte de la Copa Libertadores, ya que Independiente ganó la primera etapa del campeonato y la Universidad Católica estuvo en primera fase, ya que ganó la Copa Ecuador, la final de la Liga de Quito. También se tenían que confirmar cuáles serían los enfrentamientos en la Copa Sudamericana, ya que en la última jornada iban a variar los puestos según victorias o derrotas. Y después de la última jornada ya se confirmaron cuáles son los cruces directos de ecuatorianos antes de ir a la fase previa de la Copa Sudamericana, arrancar en el mes de marzo de 2026. Entonces, repasemos entonces los resultados que nos dejó la última jornada del año 2025 en el campeonato ecuatoriano. El campeón ya sabíamos, ya lo conocíamos de antemano, que fue Independiente del Valle, un equipo que ya aseguró, ¿no?, estar en Copa Libertadores, y también aseguró ganar el título a falta de 3 fechas después de esa victoria ante Libertad y la derrota, el empate ante Libertad y la derrota de Liga de Quito frente al equipo de Orense. Teníamos enfrentamientos del hexagonal 2 y del 1 el día sábado y domingo. Principalmente la novedad aquí es que el conjunto del Club Deportivo El Nacional no jugó su compromiso frente al Delfín de Manta debido a los problemas que sucedieron por la confirmación del descenso de categoría del conjunto vitricampeón. Ya no se jugó el compromiso, decidieron no disputarlo, y pues quedó pendiente el partido. De todas maneras, ya los dos equipos no jugaban absolutamente nada, Delfín solamente por cumplir cronograma. Yo creo que después de esto tendría que otorgarle los 3 puntos para que finalice ya la temporada definitivamente, pero ya no disputaban nada, como les decía, y el Nacional ya confirmó su descenso de categoría, no por puntos, sino por el tema gerencial, por la falta de procesos en cuanto a el pago de respectivas deudas, impuestos y todo lo que tiene que ver en el ámbito administrativo y gerencial. Más compromisos del hexagonal 2, con la sorpresa de la clasificación a último momento del Deportivo Cuenca, ya que goleó 5 tantos por 1 al equipo del Emelec, una goleada categórica que dejó al Emelec sin oportunidad de estar en la Copa Sudamericana, ya que tendrían que ganar este compromiso. Sin embargo, con una goleada del conjunto de Cuenca, el conjunto morlaco, Alejandro Tobar marcando doblete, Stalin Morocho, Nicolás de Guizarramón y Jeremy Chacón daban el 5-1, la manito sobre el conjunto del Emelec, que simplemente tuvo un descuento por parte de José Enrique Angulo el minuto 65. Esto fue el resultado que al Deportivo Cuenca le alcanzó
para clasificarse directamente a la Copa Sudamericana, y otro que también logró clasificar es el conjunto del Macará, que reforzó su grandiosa temporada en la Liga Pro, consiguiendo una victoria 2-0 al conjunto del Aucas. Una gran victoria del conjunto ambateño con goles de Gastón Blanc y Jordan Moore a los adicionales. Ojo, que fue un partido muy peleado. El Aucas también quería meterse en la Copa Sudamericana, y con el resultado que se estaba dando, a Aucas le convenía más, podría conseguir una victoria, pero el Macará en los minutos adicionales logró imponerse con 2 goles que le ayudaron a estar y clasificar a la Copa Sudamericana, y sobre todo a ganar su grupo del hexagonal. Como lo vemos en pantalla, el Macará conseguía meterse como primero de su hexagonal, y el Deportivo Cuenca como segundo después de su victoria ante el equipo del Emelec, goleada 5-1, lo dejaba Macará con 62 puntos y el Deportivo Cuenca 59. Pero ¿qué pasaba en el hexagonal, que lo más importante, que es el 1? Teníamos los enfrentamientos directos, 4:30 de la tarde. Orense y Libertad, este fue, creo, el mejor partido de esta última jornada. Un Libertad que llegó de gran forma a Machala a jugarle de igual a igual, siendo superior en la primera parte, ya que se ponía en ventaja con 2 goles tanto de Ever Caicedo como de Ronnie Biojo al 36 y al 46 respectivamente. Era todo tranquilidad, todo cómodo para el equipo del Pechón León. Sin embargo, el Orense logró remontar el compromiso en la segunda parte. Los cambios hicieron efecto y Beder Caicedo, Diego Armas y Brian Viñán marcaban el 3-2 definitivo para darle la victoria al conjunto de Orense. Así que el Libertad de Loja, el equipo lojano, lamentablemente no pudo ganar en su último compromiso de la temporada, pero aún así se destaca la gran participación que tuvo el equipo de Juan Carlos León en esta temporada, de estar entre los últimos puestos en las anteriores temporadas peleando por no descender. Ahora estará compitiendo, estará en Copa Sudamericana, aunque le hace falta disputar la fase previa, ¿no? El enfrentamiento directo, que según lo que se confirmó, según esta victoria que tuvimos de Orense ante Libertad, el conjunto de Machala se queda en el 5º puesto, mientras que Libertad está ahora en el sexto, se quedó en el 6º lugar con 56 unidades, por lo que tendrá que enfrentarse al segundo, que quedó en el hexagonal número 2. Entonces los enfrentamientos directos que tendríamos para la Copa Sudamericana desde la fase de grupos son Orense, el equipo de Machala, frente al Macará, y Libertad de Loja se tendría que medir al equipo de su vecino a Provincia Cuenca, el Deportivo de Cuenca, el equipo morlaco. Este será los compromisos a partido único, recordemos, es a partido único, ya que recordarles también que el Deportivo Cuenca consigue este cupo a Sudamericana gracias a la consecución de la Universidad Católica como campeón de la Copa Ecuador. Entonces le dio una chance más para que el Deportivo Cuenca dispute la Sudamericana, y es como lo vemos aquí en la fase previa. Entonces les recordamos, partidos únicos antes de ir a la fase de grupos. El equipo de Orense, el de Machala, se enfrenta a Macará de Ambato, y el Libertad de Loja se mide ante el Deportivo Cuenca. Serán 2 partidos muy apasionantes que los estaremos viviendo en la próxima temporada y que seguro darán mucho que hablar. Y aquí tendremos a los ganadores, a los representantes de Ecuador en la Copa Sudamericana del 2026, que será una de las más importantes porque hay grandes clubes que estarán disputándose esa próxima temporada del segundo torneo más importante en el continente. Vamos a tener acción de nuevo de Copa Internacional aquí en Loja, para que estemos pendientes, y ojalá el conjunto de Libertad pueda meterse en la fase de grupos y disputar propiamente el torneo sudamericano, el segundo, como es el de la Copa Sudamericana, Conmebol Sudamericana. Y vamos con otro torneo importante, que es la Copa Libertadores, la Conmebol Libertadores, porque estábamos repasando los enfrentamientos directos del hexagonal 1. Ya vimos los que fueron a la Sudamericana, pero ahora sí a los de la Libertadores, ya que Independiente, Barcelona, Liga de Quito y Católica estaban por disputarse los puestos en cuanto al hexagonal, principalmente Liga Deportiva Universitaria y Barcelona Sporting Club, ya que Barcelona dependía de sí mismo para clasificar directo a fase de grupos. Tenía que ganarle al Independiente del Valle o empatarle y que Liga de Quito pierda ante la Católica, pero las cosas no se dieron como se esperaba, ya que, como vemos en pantalla,
Liga de Quito derrotaba 2-0 al equipo de la Universidad Católica, un equipo alterno de la Chato Ley, ya que después de conseguir la Copa Ecuador, después de conquistar ese trofeo, fue con un equipo suplente, con un equipo más relajado, mientras que Liga de Quito obviamente se peleaba el puesto directo a la Copa Libertadores, y por eso fue con un equipo titular completo, indiscutido, que le funcionó en la mayoría de la Copa Libertadores, por supuesto, aunque con unas pequeñas variantes. Por ejemplo, en el ataque Michael Estrada entraba en vez de Jackson Medina, y él fue la pieza determinante para la victoria de Liga de Quito sobre la U Católica. 2-0, doblete de Michael Estrada al 24 y al 51, que de hecho Michael salió lesionado en ese compromiso, le daba la victoria al equipo de Liga de Quito frente a la U Católica como una especie de revancha de lo que pasó en la Copa Ecuador. Pero esto no era suficiente, ya que la Universidad Católica, o en este caso Liga de Quito, dependía de esta victoria y que Barcelona Sporting Club no gane ante el equipo de Independiente del Valle. Mientras tanto, vamos a saludar a la gente que se está conectando con nosotros. Amigo Giancarlos Morales, te mando un saludo cordial. Gracias por estar en nuestra sintonía. Te invitamos a que interactúes y compartas la transmisión para llegar a más fanáticos, así como tú, así como yo, así como todos quienes disfrutamos del fútbol. Un saludo fraterno, mi estimado Juan Carlos. Estábamos repasando, les decía que Liga de Quito tenía que ganar su compromiso ante la Universidad Católica, o al menos empatar, y que Barcelona obviamente no le gane al equipo de Independiente del Valle, y así fue lo que sucedió. Liga de Quito al final terminó imponiéndose a la Chatoley, y el Barcelona no pudo hacer su trabajo y perdió por la mínima diferencia ante el Independiente del Valle, como lo vemos en pantalla. Ronald Briones marcaba el minuto 41, el único tanto del partido, mientras que Javier Arriaga se iba expulsado del compromiso por parte de Barcelona al minuto 75. Lamentable la temporada de Javier Arriaga. Muchos hinchas del conjunto canario reprocharon mucho la actitud en la temporada que hizo Javier, uno de los defensas estelares de la selección ecuatoriana, que lamentablemente no tuvo una buena temporada en Barcelona y salía expulsado, una de sus tantas expulsiones en el 2025, y cuestionables acciones de Javier Arriaga. Es por ello que se le atribuyó en parte lo que pasó con Barcelona, pero el mérito de lo que sucedió en el Centenario no es simplemente por un jugador, sino viene un poco más allá de un tema aún más grande, que eso ya queda a la interpretación del hincha y de algunos periodistas deportivos que daban a conocer acerca del manejo cuestionable en la parte gerencial del equipo de Barcelona. Lo mismo le pasó al Nacional, que descendió de categoría por ese motivo. Lo vimos con otros clubes como el Emelec de Guayaquil, que también pasó por dificultades a mitad de temporada. El nuevo gerente, el presidente del Emelec, Jorge Guzmán, trató de revitalizar el equipo, aún así no le alcanzó para clasificar a la Sudamericana, pero al menos pudo salir de la zona de descensos. Pero aún así se refleja la crisis que han tenido los clubes ecuatorianos, sobre todo los más importantes, los de más tradición: Emelec, el Nacional y sobre todo Barcelona Sporting Club, que como lo vimos en pantalla, perdió su oportunidad de estar en la Copa Libertadores de forma directa en la fase de grupos, y tendrá que disputar la fase previa, que, si les recordamos, Barcelona tendrá que medirse a Argentinos Juniors de Argentina, para después enfrentarse al ganador de un equipo boliviano, si no estoy equivocado, y el ganador entre ese equipo y Botafogo de Brasil. Es decir, uno de los ex campeones de la Copa Libertadores tendrá que medirse Barcelona si quiere estar en la fase de grupos en la próxima temporada. Un camino muy difícil, algo que Barcelona evidentemente consiguió esta temporada 2025, cuando derrotó a Corinthians y dejó a otros equipos en el camino para estar en la fase de grupos. Sin embargo, no le alcanzó para clasificar y terminó último en su grupo, que compartió con Independiente del Valle, Universitario de Perú, y con el equipo, con otro club importante de esta Copa Libertadores. Ahí, como lo vemos, a Barcelona terminó como tercer lugar, quedándose con con el cupo de fase previa de la Libertadores, teniendo que enfrentar, repetimos, Argentinos Juniors y al ganador del equipo boliviano y el Botafogo de Brasil, un ex campeón de la Libertadores. Nada fácil el camino tendrá para Barcelona. Eso es algo que tiene que tomar en cuenta mucho la dirigencia, tendrá que tomar en cuenta mucho las personas que están a cargo del conjunto torero. Así que eso hay que estar muy pendientes de las novedades que tenga Barcelona en cuanto a sus fichajes, que eso ya lo vamos a revisar en un momento. Entonces, repasando la tabla general
del hexagonal número 1, Independiente quedó líder con 82 puntos, gran campaña del ex equipo de Javier Rabanal, ex equipo digo porque se confirmó que el técnico ya no continuará y estará en otro equipo de Sudamérica. Estamos hablando de Universitario de Perú. Liga de Quito se queda con 69 puntos en el segundo lugar, tercer puesto para Barcelona Sporting Club con 67, cuarto para la Católica, el vigente campeón de la Copa Ecuador con 58, al igual que Orense 58 pero con menos 4 de gol diferencia, y el Libertad de Loja que se queda con 56 en el sexto lugar, pero clasificado a la fase previa de la Copa Sudamericana, ojalá esperando que logre entrar a la fase de grupos después de esa victoria que tenga, ojalá contra el conjunto del Deportivo Cuenca. Antes de irnos a nuestro primer bloque comercial publicitario, vamos a repasar un poco novedades en cuanto a los clubes ecuatorianos ante fichajes, ya que ya se está moviendo el mercado, ya están viendo los equipos a quiénes traer para la próxima temporada y algunos ya se ha confirmado las bajas y también los nuevos fichajes. Vamos a ir repasando los clubes más importantes que tienen novedades. Estamos hablando, por ejemplo, del conjunto del Aucas, que de momento no tiene un fichaje confirmado, pero se da a conocer que Edson Reséndez, el mexicano sale del conjunto del Aucas para regresar a su país natal para fichar por el Correcaminos, uno de los equipos de allá de México. Por parte de Barcelona Sporting Club todavía no se ha confirmado algún fichaje, solamente se está planificando lo que será el partido contra el Inter de Miami de Lionel Messi, que es una de las grandes novedades que hubo durante este mes de diciembre y que seguramente en el próximo año, en enero, febrero, dará mucho que hablar este compromiso. Lo que sí se confirmó es que Felipe Caicedo ya no continuará en el conjunto torero después de una temporada con altibajos, más bajos que altos diríamos. Felipe Caicedo anunció su retiro del fútbol profesional, así que Barcelona se queda sin Felipe Caicedo y no contará con sus servicios para la próxima temporada después del retiro del Ariete, ex Ariete del equipo de la selección ecuatoriana de fútbol. Desde el fin no se ha confirmado ni altas ni bajas en cuanto al conjunto de Manta. Deportivo Cuenca es el equipo que ha confirmado más bajas, por ejemplo Luis Estupiñán y Norberto Araujo, que se quedaron sin equipo, se acabó el contrato, se acabaron las chances de estar ellos en el conjunto morlaco, y Agustín Gómez de Argentina regresa para fichar, se va a Perú para fichar por el Garcilaso, mientras que el único alta que se confirma fichajes es la de Jorge Célico, el argentino que viene a dirigir al conjunto de el Deportivo Cuenca luego de la salida de Norberto Araujo. Más novedades, el Emelec, a ver si lo compartimos en pantalla, aquí tomamos en cuenta esta información gracias a la colaboración de nuestros amigos de Primicias, uno de los medios importantes de acá del país. Miller Bolaños, se dice que Miller Bolaños va a fichar por el Emelec después de su paso por Guayaquil City. Ojo que Miller Bolaños regresa a casa seguramente para un último baile, como se lo conoce normalmente a los últimos años en la carrera de un jugador. Miller Bolaños ya es veterano y regresa al club con el que vistió en los años anteriores y donde tuvo algunos títulos importantes. Mientras que Cristian Cueva de Perú ya se bajó, ya lo sabemos desde noviembre, ya que fichaba por Juan Pablo II del Perú, y Alfonso Barco, el peruano también, que ya se acabó el contrato y ya no continuará en la próxima temporada con los eléctricos. Guayaquil City se confirmó el fichaje de Damián Díaz desde Banfield de Argentina, así que Damián Díaz regresa al fútbol ecuatoriano, pero no al equipo que lo hizo grande y donde él también dio alegrías, sino que va al equipo ciudadano de Guayaquil City. Una gran novedad, un fichaje que causó bastante sorpresa, sobre todo para los barcelonos que querían que vuelva Damián Díaz, pero estará en el Guayaquil City. Independiente del Valle es el equipo creo que más se ha movido en la temporada, ya que se confirmó las bajas de Javier Rabanal, como les decía, que fichó por Universitario del Perú, Michael Hoyos, que se quedó sin equipo, sin contrato, uno de los grandes referentes, y Matías Fernández de Chile, que va a Colo Colo de su país natal. Mientras que de altas, de fichajes, vemos a Joaquín Papa, el uruguayo de T, que fue entrenador del Liverpool de Uruguay, viene a dirigir al equipo del Valle, y Diorcaev Reasco, una de las grandes figuras del campeonato de esta temporada con el Nacional, estará en primera categoría, pero para enfrentarse al equipo del Independiente del Valle. Así que gran fichaje, Diorcaev Reasco es un gran referente y ojalá lo veamos con varios minutos en Independiente y siendo figura como en el Nacional. Leones del Norte todavía no tienen confirmadas ni altas ni tampoco bajas. Vamos con el Libertad, que tampoco tiene ningún fichaje confirmado. Esperamos que lo haga durante las primeras semanas del mes de enero.
Liga de Quito, por su parte, aún no ha hecho oficial los fichajes, aunque Liga de Quito es uno de los equipos que más ha logrado recaudar en la temporada luego de su participación en la Libertadores, luego de confirmar estar en la fase de grupos, donde Conmebol también le da un dinero por estar en la fase de grupos, así que Liga de Quito tendrá que aprovechar eso y también aprovechar las bajas que tiene de algunos jugadores, ya que Lautaro Prastrán regresa a Argentina para jugar en Belgrano y Carlos Grueso se va para firmar por Santos Laguna de México. Así que uno de los jugadores importantes de esta Liga de Quito se va por una temporada, simplemente quedó para disputando la Copa Ecuador, fue el jugador que le dio ese primer trofeo de la temporada y regresa a México para estar en el Santos Laguna. Macará no tiene confirmadas ni altas ni bajas, tampoco el equipo del Delfín del Manta Fútbol Club. Mushurruna igual está tratando de pensar el gerente de Mushurruna a ver más si habrá más bajas que altas en este caso por todo el rendimiento, porque sabemos que Luis Chanco es muy exigente con su club y querrá lo mejor para la próxima temporada ya que lograron la permanencia. Orense tampoco tiene confirmadas altas ni bajas, al igual que la Universidad Católica. Así que hemos repasado un poco de ya fichajes y bajas que se confirmaron en los clubes ecuatorianos de cara a la próxima temporada. Y una cosa más antes de irnos a la primera tanda publicitaria, el primer corte, hemos visto cómo los clubes ecuatorianos han tenido ciertos problemas a nivel económico, a nivel gerencial, que les han dado muchos dolores de cabeza a sus hinchas sobre todo, porque más allá de lo futbolístico, la temporada 2025 queda marcada por la grave dificultad financiera que tienen varios clubes de la Serie A por cancelar obligaciones económicas con futbolistas, y en ese mismo ámbito, en esa línea, un club más se une a la conflictiva que tienen estos clubes con los jugadores principalmente. El Nacional es el equipo que más resaltó, ya que tuvo un descenso de categoría administrativo, pero también hay equipos como el Deportivo Cuenca, el Emelec y Barcelona, que es el más importante, ya que es un equipo importante, el club con más hinchas del Ecuador, que ha visto la problemática en el conjunto canario. La lista parece interminable, pero hay otro club que también se suma a este problema de crisis, y estamos hablando del Macará de Ambato, ya que en los últimos meses Jorge Salazar ya admitió que la situación económica es complicada por la reducción de los derechos de televisión. Se hacía prever que el ídolo ambateño podría caer en el atraso de pagos a futbolistas, incluso en el plantel, en cada uno de sus jugadores. De hecho, hoy, en horas de la mañana, se hizo pública una carta de jugadores hacia la gerencia del equipo de Macará, que desenmascaró el incumplimiento de los sueldos que deben a los futbolistas y que no ha sido todavía consignado. O sea, Macará también se suma al hecho de que no han podido recibir el pago respectivo por varios meses. Es increíble el problema gerencial que han tenido muchos clubes. Decíamos que el Emelec también ha tenido problemas, sobre todo se notó a mitad de temporada, pero recordemos que en noviembre también se acusaba de que no se les adeudaba no se les pagaba a los sueldos a los jugadores. Eso es un problema muy grande que se ha repetido tanto en Barcelona, que de hecho también fue bastante una polémica que hubo con respecto a una carta de los jugadores porque no iban a entrenar en la semana previa al partido con Independiente del Valle. Luego Antonio Álvarez, el presidente de Barcelona, dio un comunicado en el que dijo que sí, se estaba cumpliendo, pero hubo una polémica. Después hubo lo que sucedió, la lamentable muerte de Mario Pineda. Es ahí donde se refleja la grave crisis también en equipos como Barcelona. La carta se percibe en el Macará, en este caso, que se dirigen al plantel porque el pago de octubre y noviembre no fue entregado y los jugadores igualmente trataron de dar lo mejor de sí por su equipo, por la camiseta, y consiguieron ganar el hexagonal, aún así sin haber cobrado sueldos de octubre y noviembre. Increíble la grave crisis que tienen los clubes ecuatorianos en cuanto a pagarles a los jugadores. Lamentablemente se está viendo un momento muy triste, muy problemático en el fútbol ecuatoriano por estas situaciones que ojalá, esperamos, logre haber un cambio, ojalá se logre ver una mejor organización en los clubes para que puedan no atrasarse en el pago de los jugadores y puedan tener un mejor rendimiento, y que el fútbol ecuatoriano no se convierta en un torneo, no se convierta en algo polémico que tenga que hablar en otros países, ya que ocurre lo mismo, una situación algo similar y polémica en el fútbol argentino, pero eso se trata por tema de creación de torneos y demás.
pero aquí el punto es que la Liga Pro debería ser mejor regulada, los clubes deberían ser mejor regulados para no pasar este tipo de problemáticas y que el Ecuador no tenga que sufrir dificultades y sobre todo la mala imagen que se pueda dar en el exterior de nuestro fútbol ecuatoriano, que ya vamos para 2026 y necesitamos mejores acciones para sacarlo adelante. De esta forma es cuando nos vamos a la primera tanda, al primer corte de este programa, pero al regresar nos vamos a meter de lleno a repasar todo lo que fue, todo lo que nos dejó el año 2025, las principales novedades, todo lo más relevante lo destacaremos aquí en este final de temporada de Fútbol Sin Límites, final de temporada 2025 desde Cuxibamba Estéreo, tan original como su nombre. Entonces, ya volvemos, no se vayan, ya regresamos con más. Marca la diferencia con tu estilo. En Sastrería Alulima de Miguel Ángel Alulima confeccionamos ternos, camisas y pantalones de calidad para damas, caballeros y niños. Elige entre casimires y gabardinas nacionales e importadas. Y complementa tu look con corbatas y arreglos personalizados para toda ocasión. Sastrería Alulima. Encuéntranos en las calles Miguel Refrío 154-53 y Sucre. Contáctanos al 096-024-6804. Sastrería Alulima. Tu estilo a tu medida. Bien, ya regresamos con más amigos, amigas. Gracias por seguir en nuestra sintonía, gracias por seguir con nosotros en nuestra señal aquí desde la cabina de Cuxibamba Estéreo, tan original como su nombre en este final de temporada 2025 de nuestra programación. Les agradecemos fraternamente a todos quienes nos han acompañado durante este año, un camino que hemos recorrido a partir de mayo de 2025 y que ha sido un viaje maravilloso y que esperamos con la bendición de Dios poder continuar para el 2026 gracias a ustedes, y les invitamos a que puedan seguir en nuestra sintonía a través de nuestras plataformas, nuestra app que la pueden descargar desde Apple Store, Google Play, Cuxibamba Estéreo, y también pueden vernos y escucharnos en los que siguen Facebook en nuestra página Cuxibamba Estéreo, que ahorita la vemos, para que puedan compartir nuestra programación, para que puedan dar sus interacciones, para llegar a más personas, a más fanáticos del fútbol como nosotros, y nos acompañen y crezcamos mucho más para el 2026. Entonces, como les estaba diciendo en el anterior bloque, vamos a darle un repaso a lo que fue la temporada 2025 en cuanto a varios resultados, en cuanto a varias finalizaciones de los torneos principales, tanto a nivel nacional como internacional. Les estaba anticipando que este año 2025 ha estado cargado de muchos equipos que lograron conseguir sus títulos por primera vez en toda su historia. Y uno de ellos, creo que el más importante, el más trascendental en este año 2025, fue el Paris Saint-Germain de William Pacho. El equipo del Paris Saint-Germain tuvo un camino bastante importante para conseguir su primera Champions League.
su primer trofeo internacional grande, un proyecto que inició desde hace muchos años atrás, pero que se notó todavía más cuando se adquirió el conjunto por parte de los empresarios de Arabia Saudita, de los jeques árabes como se los conoce a quienes adquieren estos clubes. Pasa con el Manchester City, pasa con el Newcastle, pasa con algunos clubes en el extranjero, en Europa sobre todo, y es por ello que el equipo de París, gracias a la inversión que han tenido estos empresarios, ¿no?, de cataríes, de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, han conseguido a lo largo de los años buscar un equipo que pueda pelear por esta Champions League, trayendo a jugadores importantes como Edinson Cavani, como Neymar Jr., Ángel Di María, estuvo Dani Alves, estuvo Sergio Ramos, el mismo Lionel Messi, el mejor jugador del Fútbol Club Barcelona, dejaba el equipo de sus amores en 2021 para fichar por el Paris Saint-Germain. Estuvo Kylian Mbappé, que se lo tomó del Mónaco, y algunas otras estrellas del fútbol que hicieron parte de este Paris Saint-Germain, que trató de pelear, trató de jugar la Champions League, de ganarla. Lo más cerca que estuvo fue en el año 2020, después de esa final que perdió con el Bayern Múnich en la época de la pandemia, hasta que por el año 2024, con la salida de Lionel Messi, de Neymar, que se fue a Arabia, y de Mbappé, que resultó fichar por el Real Madrid, el Paris Saint-Germain apostó por Luis Enrique, por el técnico experimentado español que consiguió grandes alegrías, sobre todo en el Fútbol Club Barcelona, el equipo del que es socio. Trajo a Luis Enrique, que a pesar de haber tenido un momento difícil luego de la eliminación de España, que él fue técnico de la selección española en Qatar 2022, y de la pérdida de su hija menor, Luis Enrique tuvo una oportunidad de reinventarse con el Paris Saint-Germain. Es así que llegó al club en el año 2024, y en esa temporada vimos algo importante en el Paris Saint-Germain, ya que para que Luis Enrique, para él, era mejor potenciar a jugadores que quizás no tengan tanto foco, no eran tan importantes, pero que con el paso del tiempo, a lo largo de los entrenamientos, a lo que vaya adecuándoles el entrenador, ellos podían resaltar. Sin embargo, al París, todavía contando con Kylian Mbappé, le fue muy difícil conseguir el trofeo que les interesaba. Lograron las copas nacionales, pero la Champions, que era lo más importante, eran eliminados en octavos o cuartos de final. Es así que se confirmó el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid a inicios de la temporada 24-25, mientras que Luis Enrique, en palabras, en una entrevista, había expresado que con la salida de Kylian Mbappé, al ser un jugador que a veces no respetaba el nivel de la forma de juego, ya que se movía por todos lados, era difícil. Ahora que se iba del equipo, Luis Enrique iba a tomar las riendas de todo el equipo, de todo la forma de jugar de cada uno de los integrantes del Paris Saint-Germain, e iba a controlar todo sin excepción, y así lo cumplió. Luis Enrique consiguió un equipo que en un principio quizás no se notaba todavía a ser alguien destacado, ya que el Paris Saint-Germain, si lo vemos en pantalla, según la posición de la liga en la primera fase de la Champions League, el PSG terminó 15avo, es decir, casi a mitad de la tabla de los 36 equipos, en el puesto número 15, es decir, en los playoffs. El equipo del Paris Saint-Germain terminó entre los puestos para disputar una fase más a la Champions League, así que todavía no veíamos algo fuerte en el equipo de Luis Enrique. Sin embargo, ya para después cogió ritmo, los jugadores entendieron el nivel de juego hasta llegar a lo más alto, hasta que el Paris Saint-Germain conseguía la consecución de la Champions League, el trofeo que tanto habían anhelado desde que comenzó este proyecto por finales de 2000 e inicios de los 2010, con la adquisición, por supuesto que sí, de los dueños que vienen de países ricos como lo hay en Arabia Saudita. Vemos por acá un poco la campaña del Paris Saint-Germain para que se puedan dar cuenta de todo lo que recorrió el equipo de Luis Enrique desde su consecución en los playoffs hasta lograr su primera Champions League, que es de lo más notable en el año 2025. Vemos por acá partidos como con Newcastle, con el equipo del Milan de Italia, más partidos por acá que vemos en la Copa de Francia, la Liga de Campeones. Vemos contra la Real Sociedad con victoria.
el empate contra el equipo del Rennes. Vamos a ver más compromisos del Paris Saint-Germain, que estábamos un poco por la temporada anterior, pero les decía que el París logró encontrar un buen nivel después de quedar quinceavo en los playoffs de la Copa de la Champions League. Vemos que disputó el playoff de la Liga de Campeones goleando 3-0 al Stade Brestois y luego propinándole una goleada 7-0 histórica, y aquí es donde nos dimos cuenta que el París podría ser alguien cero en las fases decisivas de Champions League. Vemos la victoria del Liverpool sobre el PSG en octavos en el partido de ida en Francia, pero en la vuelta lograron darle el empate 1-1 y en los penales lograron superar al equipo de Arne Slot y clasificando a los cuartos de final. Y en esa instancia el equipo del Paris Saint-Germain se enfrentaba al Aston Villa de Unai Simón, de Unai Emery. Era el compromiso del Paris Saint-Germain en las cuartos de final. El partido de ida ganaba 3-1 en el Parque de los Príncipes y el Aston Villa le daba vuelta en su estadio en Inglaterra, pero no le alcanzaba y el París ingresaba a las semifinales para enfrentarse al Arsenal de Mikel Arteta con una victoria 1-0 en Inglaterra y el partido de vuelta 2-1 ganándole en el Parque de los Príncipes hasta llegar a la gran final única. Paris Saint-Germain ganaba 5-0 al Inter de Milán en una de las exhibiciones más grandes de fútbol que se ha visto en los últimos años, dándole la victoria al equipo parisino de Luis Enrique para tener la consecución de su primera Champions League en la historia. Y sobre todo, lo más importante de todo esto es que en esa Champions League la consecución de la misma fue de la mano de William Pacho, que fue uno de los grandes referentes del equipo parisino. Es así que en este 2025 tuvimos a nuestro primer campeón de Champions League en la historia del fútbol ecuatoriano, algo histórico, algo inédito, pero que nos dio mucha alegría ver a William Pacho, uno de los mejores defensores del mundo, siendo partícipe de la primera Champions del Paris Saint-Germain y obteniendo la primera Champions League en el fútbol ecuatoriano. Y otro que también fue campeón por primera vez es del Mundial de Clubes, que antes se denominaba como Copa Intercontinental, pero tuvimos una nueva adaptación del Mundial que lo vimos en el formato tradicional de las selecciones, que está por cumplir 6 años. Ahora lo vimos con los mejores clubes a nivel mundial, que básicamente se armó el torneo con los ganadores de los diferentes torneos importantes a nivel continental: Champions League, Copa Libertadores, Copa Asiática, Copa Africana y demás torneos en varios continentes a nivel del mundo. Y aquí también tuvimos a un ganador claro, a un ganador importante, como lo fue el Chelsea de Moisés Caicedo, donde vamos a repasar el recorrido que tuvo el equipo de Moy Caicedo en este torneo importante, en este primer Mundial de Clubes que seguro que se llegó para quedarse en este 2025 y fue de lo más impresionante que tuvimos en este año 2025 y que nos dio muchas alegrías por el mes de junio y julio. Vamos a hacer un repaso de lo que fue cada uno de los compromisos, sobre todo del equipo que quedó campeón de este torneo, de esta nueva competición, como lo es el Mundial de Clubes. Algunos equipos que también se daban a conocer, los vimos y que nos encantó la manera de jugar. Y aquí vemos el recorrido del campeón, así que lo tomemos en cuenta, lo compartimos en pantalla para todos ustedes. El Chelsea empezaba con una victoria 2-0 frente al LAFC de Los Ángeles. Más recorridos por acá por el equipo del Chelsea, que después se enfrentaría al equipo, uno de los campeones de la Copa Libertadores. Estamos hablando de el equipo del Flamengo, que lo sorprendió ganándole 3-1 al campeón que sería del Mundial de Clubes. Esa era la gran sorpresa, ver a Flamengo derrotando al equipo del Chelsea, pero conseguiría el conjunto de Moy Caicedo sobreponerse ante este enfrentamiento con una victoria ante el equipo del Esperance Deportive de Túnez, 3-0, llegando a clasificar a los octavos de final, y con ello se enfrentaría en esa instancia decisiva al equipo del Benfica de Portugal,
que lo derrotó 4-1, yéndose a clasificar a los cuartos de final después de unos 90 minutos impresionantes. Y en el tiempo extra Chelsea remontaba, le daba la victoria y clasificaba a cuartos de final del Mundial de Clubes, que aquí vemos por acá algunos de los enfrentamientos que tuvimos durante esa gran jornada. El partido, por supuesto, de Paris Saint-Germain 4-0 sobre Inter de Miami, la eliminación dolorosa del Flamengo sobre Bayern Múnich, la sorprendente, creo que es uno de los mejores partidos que vi de este año 2025, el Manchester City frente al Al Hilal de Arabia Saudita. Le lograba remontar el conjunto de Arabia, el equipo de Malcolm Koulibaly y compañía, de Bono, el marroquí, el arquero, uno de los mejores arqueros de estos últimos años. 4-3 le remontaba el partido al equipo del Manchester City, siendo una de las mayores sorpresas de este año 2025 y clasificándose a cuartos de final. Y ya para esta instancia vimos cómo el equipo de Chelsea derrotaba 2-1 al equipo del Palmeiras en cuartos de final para llegar hacia la instancia de semifinales frente al ganador, al equipo de Fluminense, si no estoy equivocado, claro que sí. Se enfrentaba Chelsea al equipo de Fluminense ganándole 2-0 con un doblete de uno de sus exjugadores como lo es Joao Pedro, hasta llegar a la gran final que se estaba disputando. El otro compromiso era el Paris Saint-Germain en la semifinal frente al Madrid, que le dio un paseo, 4-0 goleada del Paris Saint-Germain, que se imponía ante el equipo de Madrid. Y en la gran final todos le apostaban al Paris Saint-Germain, ya que era el vigente campeón de la Champions League, pero lo que no estábamos esperando es el paseo futbolístico impresionante del equipo de Chelsea de Maresca. 3-0 goleada al equipo parisino, lo borró por completo del partido. Eso sí, hay que recalcar que Paris Saint-Germain sufrió una baja importante, que es la de William Pacho, que no estuvo ni en semifinales siquiera contra el Madrid, por la expulsión que sufrió en la semifinal, en los cuartos de final frente al Bayern Múnich. No estuvo William Pacho en semifinales y peor aún en final. Hubiese sido memorable ver a Pacho y a Moisés disputando esa final, y yo creo que con William Pacho la cosa hubiese sido un poco diferente. Entonces de esos Chelsea se aprovechó y con doblete de Cole Palmer y el gol de Joao Pedro marcaba el 3-0 definitivo, con el que Chelsea y Moisés Caicedo lograban el primer título mundial de clubes en este nuevo formato. Así que tenemos a dos grandes campeones del mundo: William Pacho, campeón de la Champions por primera vez, y Moisés Caicedo, campeón del nuevo Mundial de Clubes. Y otro que también fue campeón en el fútbol a nivel internacional, sobre todo continental, es el Flamengo de Gonzalo Plata, que consiguió la Copa Libertadores después de derrotar 1-0 en la final al equipo de Palmeiras con un gol solitario de Danilo. Flamengo se alzaba con el título de la Libertadores. Gonzalo Plata era campeón del torneo más importante en el continente sudamericano y disputaría la Copa Intercontinental, donde ganó el desafío de campeonas tanto a Pachuca como al Pyramids de Egipto de África, y en la final lamentablemente sufrió en penales ante el equipo del Paris Saint-Germain. Sin embargo, con ello el Flamengo igual cerraba una gran temporada como campeón de la Libertadores. Y hablando del Paris Saint-Germain, consiguió un histórico sextete, su primer sextete en la historia, de la mano de Luis Enrique: las Copas Nacionales, Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Y ese sextete obviamente también es para William Pacho, que desde ahí ya se convirtió en una leyenda tanto del París como del fútbol ecuatoriano, como el mejor central del Ecuador, que ojalá también siga los pasos jugadores como Moisés Caicedo, que consiga una Champions el siguiente año, o Pierre Hincapié, que consiga una Premier para el Arsenal después de tantos años, o por qué no también la Champions, ya que es el líder de esta nueva temporada. Y sobre todo lo que más esperamos es ver a Ecuador entre los 4 mejores del mundo en el próximo Mundial de Selecciones, que es muy complicado. Sabemos lo difícil que es llegar a instancias finales de un Mundial de Selecciones, pero ¿por qué no soñar con esta gran camada de jugadores de llegar? Se confirmaron fichajes históricos en este 2025 para equipos, principalmente para Independiente del Valle, que ficharon por el Arsenal, ficharon por el Chelsea. Y también hay otros equipos que lograron fichajes importantes, como el Aucas, que logró un defensa fichar por el equipo del Bayern Múnich. El gigante bávaro se hizo los servicios de uno de los defensas del conjunto del Aucas. Y también tuvimos un fichaje como lo es de Liga de Quito, que uno de sus canteranos irá para Bélgica, a uno de los equipos donde William Pacho comenzó su carrera en el exterior y ahora lo vemos como un grande del fútbol ecuatoriano. Así que les deseamos lo mejor. Y esto nos hace soñar con que Ecuador pueda tener una gran participación en el Mundial 2026 y los que vienen.
pero le tenemos muchas ganas al año 2026, que esperamos que llegue con muchas cosas buenas, y sobre todo en una de ellas es que Ecuador se encuentre entre los 8 mejores, superando la participación que hubo en octavos de final del Mundial de 2006 hace 20 años. Y ojalá, por qué no, llegar a semifinales y soñar con estar entre las grandes selecciones a nivel del mundo en el fútbol. Con estos grandes jugadores, por qué no ilusionarse en grande. Entonces hemos repasado un poco de lo que han sido las grandes figuras en este año 2025, y estábamos hablando, antes de terminar con este bloque, de lo que fueron la consecución de algunos equipos, sus primeros torneos. Ya vimos al Paris Saint-Germain, que fue su primera Champions, y otros clubes que también consiguieron ser campeones. El Newcastle, que fue campeón después de 80 años. El Crystal Palace en Inglaterra, que fue campeón de la Copa de la FA Cup también después de 102 años de historia, su primer trofeo. Aquí en nuestro continente, equipos como el Coquimbo de Chile, campeón de la primera división. Allá también una gran consecución, el Boston River de Paraguay, si no estoy equivocado, o de Bolivia, perdón, el Boston River, que también había sido campeón de la Copa de Bolivia, también otro de los que se estrenaron como campeones. Y en el fútbol ecuatoriano también tuvimos un campeón inédito. Estábamos hablando de la Universidad Católica, que, como lo repasamos hace 2 semanas, consiguió ganarle la final a Liga de Quito en una final apasionante, 3-2. El equipo de la Chato Ley conseguía su primer título en casi 100 años de historia. La Católica levantaba la Copa Ecuador y accedía en la fase previa de la Copa Libertadores, siendo un logro importante para la Chato Ley y sus quizás pocos hinchas, pero que lo disfrutaron en grande y tuvieron un trofeo en esta temporada 2025. Así que hemos tenido un año repleto de grandes cosas, en algunos ámbitos un poco decepcionantes, sobre todo como ya lo vimos al inicio del programa, en el tema gerencial de los clubes, que ojalá se pueda mejorar y haya un mejor control para el 2026, pero ojalá tengamos mejor participación, a más fichajes, a más jugadores ecuatorianos resaltando el exterior, y a clubes ecuatorianos teniendo oportunidades en torneos importantes. ¿Por qué no ver a Independiente, a Liga de Quito, a Barcelona, a la Universidad Católica Orense, al Deportivo Cuenca, a Libertad de Loja y a Macará en instancias finales de la Copa Libertadores Sudamericana, que ojalá se logre dar? Entonces es así como nos vamos a una segunda pausa publicitaria, al segundo corte, pero al regresar en nuestro último bloque de programación les daremos un repaso a lo que fueron los enfrentamientos en las diferentes ligas a nivel del mundo y cómo cierran el año, principalmente en la Premier League, que tuvimos acción después de una semana de vacaciones, una semana por el tema de la Navidad. Así que al regresar del corte vemos cómo quedaron las principales ligas al finalizar el año 2025. Entonces no se vayan, amigos, ya regresamos con más de Fútbol Sin Límites. Marca la diferencia con tu estilo. En Sastrería Alulima de Miguel Ángel Alulima confeccionamos ternos, camisas y pantalones de calidad para damas, caballeros y niños. Elige entre casimires y gabardinas nacionales e importadas y complementa tu look con corbatas y arreglos personalizados para toda ocasión. Sastrería Alulima. Encuéntranos en las calles Miguel Refrío 154-53 y Sucre. Contáctanos al 096-024-6804. Sastrería Alulima. Tu estilo a tu medida.
Bien, ya regresamos con todos ustedes en nuestro último bloque de programación. Les agradecemos una vez más a toda la gente que se ha conectado a través de nuestra señal de Cuxibamba Estéreo en nuestra app y también a quienes nos siguen en nuestra transmisión en nuestra Facebook Live, en nuestra página. Les invitamos a que puedan darle me gusta y que compartan cada una de la programación que tenemos para ustedes en nuestro cierre de año y también al inicio del todo 2026, mejor dicho. Entonces, ya para finalizar, vamos a repasar un poco cómo quedaron las principales ligas en el cierre del año 2025, principalmente comentar sobre la Premier League, ya que tuvimos acción de algunos ecuatorianos, sobre todo de Piero Hincapié, que un jugador que ha logrado encontrar su lugar en el Arsenal, que también es otra de las grandes novedades que tuvimos en el año 2025, con el fichaje de Piero Hincapié al Arsenal, que en un principio se dudaba mucho sobre este movimiento, ya que en el Arsenal había bastante competencia, pero luego de las, digamos, desafortunadas lesiones de algunos jugadores, a Piero Hincapié le han dado un espacio y ahora es titular indiscutible y brillante participación del defensa del Kaiser ecuatoriano. Vamos a repasar, pero algunos compromisos que tuvimos en la Premier League en la última fecha del 2025, ya que la próxima estará disputándose entre el 1 y el 3 de enero ya del 2026, aunque hay algunos partidos que habrá lugar el martes 30, es decir, este día martes se jugarán algunos compromisos de la Premier League de la jornada número 19. Serán los últimos ya del año 2025, sobre todo en esta liga en Inglaterra. Pero dándole un repaso breve, vemos como el West Ham caía 1-0 frente al Fulham, un equipo que ha hecho mejor las cosas durante las últimas semanas, lo vemos con esta gran victoria. Brentford goleaba 4-1 al equipo del Bournemouth. El Liverpool, que en los últimos minutos le ganaba al colista de la Premier League, como lo es el Wolverhampton. El Arsenal, como lo vemos aquí, el equipo de Pierre Hincapié derrotaba 2-1 al equipo del Brighton, con goles de Martin Odegaard y de Jorginho Roffer en contra. Derrotaban al ex equipo de Moisés Caicedo y de Jeremy Sarmiento, con Piero Hincapié, como lo vemos ahí, como titular indiscutible y que está haciendo las cosas de maravilla como uno de los grandes defensores en esta temporada en el Arsenal, y que quizás le vaya mucho mejor, por supuesto que sí, en el 2026. Vemos allá a más compromisos que se disputaron. El Manchester United le ganaba 1-0 al Newcastle, un juego que se disputó en el pleno Boxing Day, el único juego, ¿no?, que hubo en esta temporada especial. Gran victoria del Manchester United. El Nottingham Forest caía derrotado después de hacer un gran juego, pero no le alcanzó. El Manchester City 2-1, el equipo de Guardiola se imponía, que era líder momentáneo hasta antes de la victoria del Arsenal, por supuesto. El Burnley 0-0. Era un empate entre uno de los equipos que están peleando por no descender, sobre todo el Burnley. Y la gran sorpresa de esta fecha, creo que yo, es el Aston Villa ganándole 2-1 al equipo del Chelsea de Moisés Caicedo. Lamentablemente el Chelsea está confirmando un bajón en este tramo de temporada. Ojalá que en el último partido que tenga el día 30, es decir, el martes, pueda una victoria para cerrar el año de mejor forma. Pero aquí una derrota sufrió ante el equipo del poderoso Aston Villa, uno de los clubes que ha mejorado en esta temporada, sin lugar a dudas. El doblete de Ollie Watkins, este gran jugador anglo, este jugador de Inglaterra, conseguía darle la victoria al equipo del Chelsea de Enzo Maresca y de Moi Caicedo, posicionándoselo ya al equipo de Chelsea en el Aston Villa en el tercer puesto ya, como lo vemos en pantalla. 39 unidades ya el Aston Villa, muy de cerca de los 40 del City y 42 del Arsenal. El Liverpool, con su victoria, le quita el cuarto puesto a Chelsea y se ubica con 32 en Champions League, y el Chelsea se quedaría en la Europa League con 29 después de ver como en los últimos 5 partidos solamente consiguió una victoria, 2 empates y 2 derrotas que lo han dejado al borde de perder puesto de Champions. Y el que vemos también por ahí es el United, que después de algunas victorias, algunos resultados importantes en los últimos 5 partidos, 2 victorias, 2 empates y una derrota simplemente, ya está en el puesto número 6 de la Premier League, en puestos de Europa League, volviendo a jugar algún torneo que alguna vez también lo ganó, y que de hecho Antonio Valencia consiguió este trofeo en el año 2019, si
si no estoy equivocado, conseguía el Manchester United estar en el puesto número 6 en puestos clave, como alguna vez fue de grande el equipo de los Diablos Rojos. Sunderland ya se baja al puesto 7 en la Conference League, vemos a Brentford que también lo sigue de cerca, y algunos otros clubes, y en el descenso West Ham, Burnley y Wolverhampton, que no levanta cabeza y que ya es claro candidato a perder la categoría el equipo de Wolverhampton. Más compromisos de otras ligas que lo vemos en pantalla antes de finalizar con el programa. Vamos a repasar la Liga de España, ¿qué les parece? Porque también hemos tenido un poco de acción en estos últimos compromisos. El último partido que tuvimos, por ejemplo, el día domingo, el anterior, antes de la Navidad, el Barcelona de España derrotaba 2-0 al Villarreal, el Elche 4-0 sobre el Rayo Vallecano, el Real Betis igual goleada 4-0 sobre el Getafe, y el Athletic de Bilbao que caía frente al Español. Y hablando de la Liga de España, pero en la segunda categoría, Jeremy Arévalo, que estaba jugando en el Racing de allá de España de la segunda categoría, también fichaba a último momento y jugará en Alemania en el Stuttgart, de uno de los principales equipos de allá de la liga de Alemania. Así que tendremos a otro ecuatoriano en una de las grandes ligas, en este caso en la liga alemana, y será un gran referente para la próxima semana, la próxima temporada seguramente. El próximo año Jeremy Arévalo en el Stuttgart de Alemania. Ojalá lo veamos en un gran nivel para que vuelva a la selección y demuestre de verdad que es uno de los grandes futuros de la selección ecuatoriana. Eso sí, vamos a tener compromisos de la Liga de Española, pero ya para el mes de enero, porque se confirma que para el viernes 2 y el sábado 3, al igual que el domingo 4, habrá acción en la Liga Española, como el Real Madrid frente al Betis. Es un partido importante, muy llamativo, creo que es el más importante de esta fecha en la Liga de España. La Premier League es la única liga que tiene acción hasta los últimos días del año. El resto, por ejemplo, la Liga Española, la Liga Francesa también de William Pacho, no tienen acción hasta inicios del 2026, así que estaremos muy pendientes de lo que serán estos compromisos al inicio de la próxima temporada. Vemos más compromisos, la Liga Italiana también tuvo acción en donde se encuentran algunos ecuatorianos. Aquí los vemos en pantalla a los principales clubes. El Parma ganaba 1-0 la Fiorentina, que no levanta pie en la liga, en el calcio italiano, que está también en zonas de descenso. El Pisa empatando 0-0 frente a la Juventus, 1-1 del Udinese frente a la Lazio. Hoy, el día de mañana, 6:30 de la mañana, muy tempranito en hora de Ecuador, el Milan se enfrenta al Hellas Verona, el Milan de Pervis Estupiñán, que si bien no ha podido tener minutos en estos últimos compromisos frente al Milan, está tratando de recuperar nivel que lo ayude a volver a estar entre los planos estelares y estar jugando el próximo mundial. El Napoli se enfrentará al Cremonese de Jeremy Sarmiento, otro de los que también no ha podido brillar en esta temporada con el Cremonese. Sassuolo, Bolonia, Roma y Genoa el lunes 29, y también el Atalanta Inter, que será uno de los grandes partidos durante esta fecha 2000, de esta fecha, ¿no? De este 27 y 28 de diciembre de 2025. Y la otra jornada del calcio italiano se jugará al inicio del año 2026, entre sábado y domingo de enero de 2026. Es así como hemos repasado los cierres de temporada en las principales ligas, sobre todo en la Premier League, que tendremos acción este próximo día 30 de diciembre, con algunos compromisos en donde estarán disputándose equipos como el Chelsea de Moy Caicedo y el Arsenal de Piero Hincapié, para que estemos muy pendientes. Vamos a ver si repasamos los compromisos que van a tener estos clubes el día 30 de diciembre, para que ustedes estén pendientes por si acaso pueden estar ahí acompañando a los clubes. Aquí está Chelsea, vemos acá en pantalla, Chelsea se enfrentará al Bournemouth el martes 32, 2:30 de la tarde, y el Arsenal se enfrentará al Aston Villa. Miren este partido, bravísimo para el equipo de Piero Hincapié y compañía, pero ojalá sea un partido clave para que refuerce el liderato del equipo del Arsenal de Piero Hincapié y compañía, mientras que el Manchester City, el United, lo vemos frente al Wolverhampton, el colista, y otros clubes que disputarán partidos, pero ya el jueves 1 de enero, iniciando el año, el City frente al Sunderland y el Liverpool frente al Leeds, para que lo tengan muy pendiente y que terminen el año viendo fútbol y que arranquen también 2026 con la mejor acción a nivel internacional. Y ya para finalizar, hay que repasar cómo van las novedades de uno de los partidos más importantes del inicio de la temporada 2026 en el fútbol ecuatoriano.
y estamos hablando del equipo desde que se confirmó, no es otra cosa de lo que se ha hablado, que es del Barcelona Sporting Club frente al Inter de Miami de Lionel Messi, que lo vendremos, que de hecho Lionel Messi ya ha jugado aquí en Ecuador como parte de la selección argentina, pero ahora lo veremos vistiendo la camiseta del Inter Miami, que de hecho un club que viene de ganar su conferencia y también la MLS gracias a Lionel Messi. Vemos acá, gracias a las novedades, también nuestros amigos de Primicias, que ya están a la venta las entradas para el partido de la historia, como se lo ha denominado, Inter de Miami y Barcelona Sporting Club, este compromiso que disputarán el sábado 7 de febrero de 2026. Ya los boletos están a la venta en el estadio histórico Banco Pichincha de Guayaquil. Los boletos salieron a la entrada a la venta a las 10:10 de la mañana del día lunes 22, y aquí vamos a ver algunos precios que tendrán las entradas de este compromiso, uno de los grandes partidos que dará mucho que hablar en el año 2026. Sin lugar a dudas que Messi con la camiseta del Inter Miami será un gran espectáculo para que disfruten los hinchas, sobre todo de Barcelona, que podrán ver a su equipo enfrentarse a uno de los grandes de Estados Unidos. Los precios, como lo vemos, $40 la tribuna, general 80, tribuna 180, palcos 200, las suites 250 y la Messi Experience, que se lo conoce como $450, mientras que el horario disputarse 8 de la noche, sábado 7 de febrero en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil se dará este compromiso entre el Barcelona Sporting Club y el Inter de Miami, un espectáculo sin precedentes, que ya vemos los boletos, ya se están ultimando detalles, ahora solo falta que Barcelona confirme cuál es la plantilla que utilizará para el año 2026 y que seguramente participarán en este gran compromiso frente al Inter de Miami de Lionel Messi. Es así entonces que vamos a cerrar con nuestra programación. Les agradecemos entonces cordialmente una vez más por habernos acompañado en este programa y en todos los que hemos venido desarrollando en el año 2025. Cerramos con broche de oro nuestra temporada 2025, deseándoles lo mejor a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan, a nuestros internautas, deseándoles desde ya un feliz año 2026 que esté cargado de cosas buenas, mucho positivismo y sobre todo con la bendición de Dios, que es lo más importante. Disfruten sanamente y reciban el año de gran forma y también obviamente sanamente, para que lleguen a 2026 con muchas buenas energías y que vengan muchas cosas mejores de este año 2025, ahora por supuesto en el 2026. Y seguramente nosotros también estaremos acompañándoles como cada sábado también en el próximo año. Entonces, una vez más, gracias por acompañarnos. Feliz año 2026 para todos ustedes, que la pasen muy bien y muchas bendiciones. Yo soy Kevin Córdoba y esto ha sido todo en Fútbol Sin Límites. Entonces, nos vemos en el próximo año. Muchas gracias, cuídense mucho. Chao, chao. Marca la diferencia con tu estilo. En Sastrería Alulima de Miguel Ángel Alulima confeccionamos ternos, camisas y pantalones de calidad para damas, caballeros y niños. Elige entre casimires y gabardinas nacionales e importadas y complementa tu look con corbatas y arreglos personalizados para toda ocasión. Sastrería Alulima. Encuéntranos en las calles Miguel Refrío 154, 53 y Sucre. Contáctanos al 096-24-6804. Sastrería Alulima. Tu estilo a tu medida.